Bueno, ahora vamos a tratar el tema de figuras, tablas y ecuaciones. Aquí tengo unos puntos importantes que debemos de considerar al momento de redactar el documento en cuanto a figuras, tablas y ecuaciones. Es muy común cometer errores en este tipo de documentos. Al inicio, les voy a dar algunos tips así rápidamente. De igual forma en el documento, en la plantilla viene también información que les voy a presentar aquí, de tal forma que ustedes cuando estén viendo este video pueden pausarlo en cualquier instante para poder regresarlo, para poder entender más estos temas. Las recomendaciones para figuras, primero, es que sean de calidad profesional. Eso es muy importante y por calidad profesional nos referimos a que sean claras, tratar de que sean de un mismo tamaño, pero sobre todo que exista una explicación de lo que se muestra. Y ahorita les voy a presentar algunos ejemplos. El punto número 3 es muy importante que la figura quede dentro del margen de la hoja. Muchas veces tenemos una figura, un plano, por ejemplo, que no cabe dentro del área que tiene la hoja. Entonces hay que tratar de que al menos no se pase del margen que establece ya la plantilla. Fotografías, gráficas, diagramas, dibujos, todos se deben etiquetar como figura. Aquí lo importante de la plantilla es que se le asigna la numeración de manera automática. Ustedes nada más van a colocar la figura, la imagen y una leyenda. Seleccionan la leyenda, se van al formato para el tipo de letra y al seleccionar el formato que está establecido para figuras, le asigna una numeración de manera continua. Eso vamos a ver también ahorita un ejemplo. Si utilizan ecuaciones, también hay que utilizar un método que les voy a explicar también en este apartado. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Creo que es la forma más fácil de entender esto. Observen aquí que al lado izquierdo tengo una figura que pues está muy pequeña, no tiene color, no se alcanza a distinguir muy bien lo que indica. Además, la leyenda viene en la parte superior. Entonces, un punto muy importante es que la leyenda, la numeración de la figura, se coloque en la parte inferior. Se pide además de que la imagen sea clara y sea de un tamaño, lo suficientemente visible, que además la numeración y la leyenda se coloque en la parte inferior. Pero además que se haga referencia a esta figura dentro del párrafo donde se está explicando parte del documento donde se utiliza esta figura. Entonces, aquí viene de manera muy general un texto que dice: el problema se presentó en el engrane, fue necesario cambiarlo por uno nuevo y así se logró corregir el problema. En ningún momento hace referencia a la imagen, en ningún momento incluso menciona pues qué relación tiene la imagen, qué hace ahí la imagen. Debemos de justificar por qué colocamos ahí esa imagen. Al lado derecho podemos observar la misma imagen, solo que ahora aparece más clara, con más color. Entonces es muy importante que tratemos de que las imágenes sean de calidad profesional, que sean visibles,
que no sean borrosas y que tratar de que sea el mismo tamaño. Entonces, observamos que la misma leyenda se coloca en la parte inferior, pero además la leyenda que tenía en la imagen anterior dice figura 2.1 parte de un engranaje. Y además en la figura yo alcanzo a leer aquí partes de un engranaje. Entonces, aquí como que no es conveniente colocar una leyenda que indique el título de la figura. Entonces lo pueden sustituir específicamente sobre la parte de la figura que aplica el proyecto. Por ejemplo, aquí se le colocó figura 2.1, ubicación del eje principal. Entonces quiere decir que nosotros estamos trabajando con el eje de este engrane y el problema pues debe presentarse ahí. Como dice aquí, el problema se presentó en el engrane, específicamente en el eje, tal como se muestra en la figura 2.1. Aquí ya hacemos referencia a la figura y luego ya todo lo demás. Entonces, la idea es esa. Además de que la figura sea de calidad profesional, que la leyenda y numeración sea, bueno, vaya en la parte inferior, centrada, con el formato que maneja la plantilla, no hay ningún problema, pero además que se haga referencia en el texto. No nada más poner la figura y poner una leyenda. Sí, no es necesario, explicar claramente que esa figura en qué proporción afecta al desarrollo del proyecto. Esto es lo más importante. Básicamente ese tipo de errores hay que irlos trabajando. Ahorita que ustedes están empezando a escribir, corríjanlo si es necesario. Una parte de las instrucciones o recomendaciones era esta. Aquí nosotros podemos observar algo muy importante. Y precisamente es continuando con este tema de figura 2.1, ubicación del eje principal, pero además nosotros vamos a publicar o a agregar a nuestro trabajo fotografías, gráficas, diagramas, sea cual sea el caso, es muy importante seguir la numeración y no perder la idea de que es una figura. Figura 2.1, ubicación del eje principal. En este caso es una fotografía, no voy a ponerle fotografía 2.2, sino que voy a colocar primero la continuación, el de la numeración, que en este caso sería figura 2.2. Aquí lo voy a mostrar más claramente. Figura 2.2. Al momento de hacer yo esto, ya puedo agregar después fotografía del desgaste. Es decir, no puedo poner aquí fotografía 2.2, sino después de seguir la numeración. De igual forma, si tengo una gráfica o si tengo un diagrama, un mapa conceptual, no voy a ponerle aquí gráfica 2.3, voy a colocar figura 2.3 y después gráfica del incremento de producción del mes de septiembre. Si es un diagrama, también voy a poner primero la continuación de la figura, la numeración y después ya lo que se muestra aquí. Sin olvidar, acuérdense, muy importante, la leyenda. La leyenda debe coincidir con lo que ustedes estén explicando en el texto. Deben hacer referencia a la figura que están presentando aquí y no ponerla y no referenciar o nombrarla, escribirla o redactarla en el texto. Eso es básicamente lo referente a imágenes. Para tablas, la única diferencia es que la leyenda, en lugar de ir en la parte inferior, va en la parte superior, como lo vemos aquí.